bendición por un plato de lentejas. No cambies tu bendición por un plato de lentejas. Yo quiero hablarle de una manera reflexiva de la historia de dos personajes de la Biblia muy famosos. Esa historia de la que quiero hablarle está en Génesis 25, 19 al 34. Ahí está la historia completa. No voy a leer ahorita todos los versículos de momento ahorita, pero conforme vaya avanzando en los puntos voy a ir leyendo algunas partes. Esa historia nos deja ver una enseñanza. Me gusta lo que el Señor nos permite conocer de su corazón. Dios nos enseña su corazón a través de historias que nos deja registrada en la palabra, y podemos nosotros conocer el corazón de Dios cuando miramos cómo Dios actúa en todas aquellas situaciones en las que nosotros los hombres estamos en conflicto. Y las dos historias de estos personajes, que es la historia, un poquito vamos a hablar nada más de Jacob y de Esaú, las dos historias de ellos nos dan grandes lecciones. ¿Y qué es lo que busco, mi amada iglesia, mi amado hermano, mi amada hermana? Lo que busco con esta enseñanza, con esta reflexión, es que podamos nosotros tomar en cuenta cuán importante es tener orden de prioridades en el momento de la toma de decisiones. Ruego a Dios que su Espíritu Santo me ayude para poderle dejar algunas cosas que le han de bendecir, que estoy seguro que usted conoce, pero cuando las escuchamos de alguien que no conocemos, pues como que más le prestamos atención, porque ya nos las ha dicho nuestro pastor, los ancianos y todo el equipo de trabajo. Pero cuando alguien nos lo dice que no nos conoce, como que le prestamos más atención, y resulta que yo vengo diciendo o voy a terminar diciendo lo que ustedes han escuchado mucho. Pero por eso es bonito que también escuchemos a otras familias, ¿verdad?, de la casa, para que nos puedan bendecir con la palabra del Señor. Entonces le decía, vamos a ver dos historias de vida en estos dos personajes, y cada uno nos va a servir de ejemplo. Y vamos a ver que esta historia de Jacob y Esaú nos dejan al menos dos cosas muy interesantes. La misma Biblia lo deja ahí claro. Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas. Yo le llamaría a esa parte, le llamaría, para tratar de enfocarlo en el tiempo presente, lo llamaría aquellos que entran en la categoría de los que menosprecian las promesas y las bendiciones de Dios. Los que menosprecian las bendiciones, las promesas de Dios. Y encontramos el otro personaje, que es Jacob. Jacob busca la bendición de su padre, bendición que Esaú no apreció. De hecho, así lo dice la Biblia, que Esaú no apreció esa bendición. Y yo pongo a ese grupo en el tiempo presente de aquellos que buscan la bendición. Ahora, si yo hago una pregunta, ya estoy casi seguro cuál es la respuesta. Creo que el 100% estoy casi seguro cuál es la respuesta. La pregunta sería, ¿cuántos somos? No me diga amén ni yo soy de este, solo es una dinámica, así que en su mente usted respóndala. ¿Cuáles serían de ustedes del grupo de Esaú que menosprecian la bendición? ¿Y cuáles o cuántos serían del grupo de Jacob que luchan por la bendición? Yo quiero pensar que casi en un 100% todos seríamos del grupo de Jacob, de los que luchamos por la bendición, que queremos la bendición. ¿No es así? ¿Verdad que todos queremos? Por eso estamos aquí. Por eso nos congregamos, por eso buscamos a Dios, por eso leemos su palabra, por eso meditamos en ella, porque queremos conocer la voluntad del Señor y queremos su bendición. Entonces yo creo que todos nosotros queremos ser bendecidos. Pero vamos a leer lo que le acabo de decir. ¿Por qué Esaú
¿Por qué lo hago ese grupo de los que menosprecian y por qué Jacob hago el grupo de los que luchan por la bendición? Vamos ahí a Génesis capítulo 25, verso 32 al 34. Dice: entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. ¿Y qué dice la última parte? Así menospreció Esaú la primogenitura. Por eso yo categoricé, no de manera grosera ni irreverente, sino basado en lo que dice la Biblia. Esaú menospreció. Pregunto, ¿acaso no es una bendición recibir la bendición de un padre como primogénito? Claro que sí, es una enorme bendición. Y cuando vemos el contexto en la escritura de cuánto significado tiene que un padre bendiga a sus hijos y sobre todo que bendiga a su primogénito, qué especial es eso. ¿Qué pasó con Esaú? Cambió su bendición. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. De ahí es donde tomo la reflexión de este título. Cambió su bendición por un plato de lentejas. Vamos a tenernos un momento ahí. Algo muy sencillo. Ese plato de lentejas se iba a enfriar en cualquier momento. Ese plato de lentejas se lo iba a acabar en cualquier momento. Ese plato de lentejas se pudo haber preparado otro al día siguiente, mañana, la semana siguiente, en cualquier momento. Por lo tanto, podemos nosotros pensar que cambió su bendición por algo pasajero, por algo momentáneo, por algo instantáneo. Por eso dice la misma Biblia que él menospreció la bendición prefiriendo tomar un potaje, un plato de lentejas. Y saben, mis amados hermanos, y aquí arrancamos. A muchos de nosotros los cristianos nos pasa igual que a Esaú en muchas veces. Preferimos lo temporal, lo pasajero, lo instantáneo, y en ocasiones eso temporal, eso pasajero, eso instantáneo termina convirtiéndose en un problema que nos va alejando del propósito, de la bendición de Dios, nos va distanciando del plan de Dios, va enfriando nuestro corazón. Como por ejemplo, el pecado. Como por ejemplo, cuando doy lugar a que el enojo se convierta en un problema como la ira, y que me lleva a tener falta de perdón y me lleva a endurecer mi corazón por algo que pasó. Permití que eso que sucedió lastimara mi corazón, endureciera mi corazón, me endureciera de tal manera que yo empezaba a alejarme, a distanciarme de todo lo que tiene que ver con una relación sana y saludable con Dios. Pero vemos también a Jacob, alguien que busca la bendición, alguien que está esperanzado en tener la bendición de su padre. Cuando ustedes leen toda la historia, y creo que la conocen todos, ¿quién era el primogénito? El primogénito era Esaú. Él era el mayor. Él era para quien debía haber sido la bendición de la primogenitura, pero él la despreció. Y esto nos deja una enseñanza muy interesante. Todo lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo para bendecir, para empezar, para bendecir su obra, cuando yo menosprecio lo que Dios quiere hacer conmigo, Dios no se detiene, porque habrá alguien que está luchando por la bendición y Dios va a levantar a esa persona para usarlo como un canal de bendición para que los planes y propósitos de Dios se cumplan, porque los planes y propósitos de Dios nada ni nadie los detiene, siempre se cumplen. Y Él encontrará siempre un pueblo, y siempre es mayor, siempre es de mayor número. Habrá un pueblo que quiere hacer lo correcto delante del Señor, que quiere hacer la voluntad del Señor. Y ahí Dios fijará sus ojos y tomará a aquellos que están luchando por la bendición. Y encontramos aquí en el libro de Génesis
capítulo 27, verso 1 al 4, cómo es que Jacob lucha por la bendición de su padre. Y dice en el versículo 1 al 4, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé si el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. ¿Se acuerdan lo que leíamos hace rato? Que Esaú ya había vendido, ya había negociado su primogenitura, y él pensó que eso que él hizo de comer un plato de lentejas, intercambiar esa bendición por un plato de lentejas, pensó que iba a quedar sin consecuencias. Y a veces así nos pasa a nosotros los cristianos. Pensamos que aquellas acciones y decisiones erróneas que tomamos y que en apariencia no causaron ningún daño, no causaron ningún mal, empezamos a acostumbrarnos y seguimos caminando creyendo que eso que hicimos no va a causar ningún mal, porque nos dimos cuenta que no pasó nada. Pero al paso del tiempo, las consecuencias de nuestras decisiones erróneas, las consecuencias de nuestros actos cuando no hemos dado prioridad a lo que es primero y según el orden de Dios, nos cobra una factura en la vida. Y llegó el momento de aquel día en el que Esaú prefirió algo instantáneo, algo temporal, que algo eterno. Y entonces dice el verso 27 al 29 del mismo capítulo 27: y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¿Saben para quién fue esa bendición? Para Jacob. Jacob fue el que luchó por esa bendición y fue el que la tomó. Cuando nosotros reflexionamos, hermanos amados, en que lo que nosotros vemos como algo pasajero, como algo temporal, algo que no causa daño, pero que sabemos que no es algo correcto ante los ojos de Dios, y nosotros reflexionamos que aún esos pequeños detalles debemos de estar alerta a no permitir que esos gobiernen nuestros actos, gobiernen nuestras acciones. Le aseguro, hermano, que nosotros iremos caminando en dirección a grandes victorias. ¿Cuántos creen eso? Ahora, regresemos con Esaú. ¿Qué pasó con Esaú? ¿Qué sucedió con él? ¿Cómo describe Dios? Porque yo solo estoy tomando la historia y compartiéndoles lo que la misma Biblia dice. Yo no estoy categorizando ni a Esaú ni a Jacob. Yo solo estoy compartiendo lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué pasó con Esaú? ¿Cómo describe Dios el menosprecio de Esaú? ¿Y qué pasó en el corazón de Esaú por esa acción de haber elegido algo temporal, algo instantáneo, y menospreciar lo eterno, lo que realmente tiene valor? Vamos a Hebreos, si es tan amable, y leemos algo. ¿Qué pasó con Esaú? Dios lo llama profano. ¿Qué es profanar? De acuerdo al diccionario, profanar es lo siguiente: tratar algo sagrado sin el debido respeto. Deshonró lo que Dios le había entregado. Dios describe de Esaú como un personaje profano. ¿Y qué es profanar? Alguien que trata algo sagrado sin el debido respeto.
Hermanos, sin ser legalistas y sin ser religiosos, porque esos hay que amarlos, pero no hay que ser de esos. Amén. A veces, como que nosotros no honramos lo sagrado de Dios. Como por ejemplo, salud. La palabra de Dios, ese libro que tenemos impreso ahí, esa es la palabra de Dios escrita, ¿sí o no? La palabra de Dios. Y lo que dice ese libro es verdad. Y lo que dice ese libro hay que obedecerlo. Lo que dice ese libro es sí, es amén. Lo que dice ese libro hay que meditarlo, memorizarlo, aplicarlo y vivirlo. Y en ocasiones nosotros nos encontramos con escrituras de la Biblia que las leemos claramente y no honramos lo que dice esa Biblia porque no lo obedecemos. Eso es profanar. Si se pone serio, me pone nervioso. Sí. Gracias por su sonrisa. Estamos. Y a veces lo santo, lo puro, lo que es digno de honra, inconsciente, involuntariamente, yo quiero pensar, lo menospreciamos, lo deshonramos. Como por ejemplo, allá en Veracruz, aquí no, allá en Veracruz está el tiempo de la adoración, están los del ministerio metidos llevándonos a un momento. Y no es que yo ande revisando tras de los asientos qué están haciendo los hermanos, pero me llaman, me paro, salgo y cuando regreso me he encontrado hermanos y hermanas chateando, me los he encontrado en el Face, me los he encontrado en Instagram, en TikTok. Ojalá y estuvieran viendo algún TikTok bonito, pero están viendo cada cosa. ¿Y cómo sabe, pastor? Pues es que tengo una vista. Eso es profanar, sin ser legalistas ni religiosos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí están conmigo o no? ¿Sí? Porque hay un lugar para cada momento y hay una ocasión para cada cosa. Entonces puedo seguir poniéndole ejemplos para que usted tenga esta idea más amplia y clara, pero creo que queda clara. Dios habla de Esaú como alguien que profanó algo que debió haber sido tomado con mucha honra, que debió haber sido tomado con mucho honor y que debió haber luchado por eso, pero él lo subestimó. Leemos entonces, pero el problema no tan solo es que Dios describe a Esaú como profano, sino que también describe algo que pasó en el corazón de Esaú. Dice Hebreos 12 que brotó una raíz de amargura. Verso 15 en adelante. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Un paréntesis pequeñito. La gracia de Dios es todo el favor de Él sobre nosotros que no merecemos. Todo lo que viene sobre nuestra vida que no merecemos y que Él nos da, como por ejemplo la salvación. No lo dio sin merecerlo. Hoy mismo estamos con vida. Estamos aquí levantando nuestras manos, alabando y adorando a Dios. Y muchos no tuvieron esa oportunidad de pararse, de estar en pie, de tener vida. La gracia del Señor está con nosotros. Tenemos un vestido, tenemos un calzado y estoy seguro que al menos un vaso de agua y si comió, pues mejor todavía. Todos tenemos la gracia de Dios en medio nuestro. Pero dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque a veces pensamos que la gracia de Dios es como que licencia para que nosotros pequemos y hagamos lo que se nos pegue nuestra regalada gana. Y no, la gracia de Dios no es eso. Bueno, se me olvida que estoy de visita y que no estoy allá con Veracruz. Que brotando, ahí viene el punto. No tan solo el Señor habla de que se puede perder la gracia, sino que dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o qué. ¿Como quién? ¿Cómo lo describe Dios? Como un profano. Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Permítanme con reverencia hacia la palabra del Señor
para ilustrarles. Es como que si hoy nosotros eligiéramos algo temporal y pasajero, carnal, poco espiritual, y que eso fuera más importante que mantener mi vida honrosa, digna delante del Señor. Eso sería profanar. Y entonces la gracia del Señor, hermanos amados, no va a estar conmigo si yo estoy profanando lo que es puro y santo. La gracia del Señor no va a abundar ni sobreabundar en mí si yo estoy deshonrando la palabra y deshonrando los principios de Dios. ¿Qué me puede hacer pensar que la gracia del Señor continuará conmigo a pesar de que estoy haciendo lo incorrecto ante los ojos del Señor? Estaría en un error. Y por eso viene el enfriamiento. Por eso empieza el cristiano a perderle sentido y gusto y placer a leer la Biblia, a orar, a congregarse, a alabar. Empieza a perderle sabor. En 30 y tantos años que tengo de cristiano, creo que si cuento con los dedos de la mano, ¿cuántas veces no fui a un culto un domingo por nada? Si cuento, me van a sobrar muchos dedos. 31 años. Porque para mí esto es algo santo, es algo honroso, algo digno. Es venir a celebrar al que ha dado todo por mí. Es venir a alabar al que ha dado todo por mí. Es venir a escuchar la voz de aquel que me llama y que quiere darme aún más bendiciones que la que ya me dio, que es la salvación. Entonces, no tan solo el hombre profana, deshonra lo que es puro, lo que es santo, sino que brota una raíz de amargura. Y escuche, los cristianos amargados en las iglesias son los que eligieron erróneamente en el momento de tomar decisiones sabias. Tomaron decisiones erróneas y como no les salió bien y vieron que otros sí, su corazón se empieza a amargar. Cuando yo llegué a la iglesia éramos 3 que nos agarraron los líderes de aquella época. 3 nos agarraron, nos enseñaron a leer la Biblia, nos enseñaron a orar, nos enseñaron a alabar, nos enseñaron a servirle, nos discipulaban, nos citaban el mismo día, a la misma hora. Los 3. De esos 3, yo soy, por la gracia del Señor, por su misericordia, hoy soy pastor. Uno de ellos está preso desde hace muchos años y el otro en el mundo perdido. Si nos enseñaron igual, el mismo discipulado, el mismo líder, la misma escritura, la misma oración, la misma manera de alabar. ¿Por qué? Jacob y Esaú estaban en el vientre de su mamá, eran hijos de la misma mamá, del mismo papá, estaban en la misma bolsa, se gestaron juntos, nacieron juntos, pero ¿por qué uno menospreció y por qué el otro luchó por la bendición? Eso es el mejor ejemplo que tenemos de lo que es el cristianismo. Que unos luchan y otros la menosprecian. Ahora sí pregunto, ¿cuántos somos de los que luchamos? Somos de los que luchamos. Queremos luchar por la bendición. Queremos trabajar para arrebatarla y ganarla. Ahora, quiero hablarle en esta siguiente parte de mi tema, verdades de Dios que aprender de la vida de estos 2 personajes. Número 1, Dios tenía planes para los 2. La primera verdad. Porque cuando usted mira la profecía que Dios le da a Rebeca, cuando Rebeca va a buscar a Dios porque se dio cuenta que habían 2 ahí, estaban luchando, Rebeca va a buscar a Dios. El Señor le da una profecía y le dice: voy a hacer 2 pueblos grandes y bendecidos. Uno de ellos es el pueblo judío, el pueblo de Israel. Por eso, un paréntesis y aparte, hay que bendecir a Jerusalén, hay que bendecir a Israel. Nuestras oraciones deben de ser para bendecir al pueblo de Israel. Salud. Porque dice que el Señor va a bendecir a los que lo bendigan y va a maldecir a los que los maldigan. Bueno, y entonces vemos la profecía. Dios tenía planes para los 2 como los tiene para ti. Dios tiene planes para nosotros.
La salvación es un regalo, es algo que Él nos otorga. No hicimos nada, Él nos la regaló. Pero las bendiciones aquí en la tierra hay que luchar por ellas. Hay que ser obedientes a su palabra. Hay que ser hombres y mujeres de fe. Hay que mantenernos en la línea de lo que el Señor nos dice que debemos de hacer. Hay que buscar en todo tiempo agradar al Señor. Hay que buscar en todo tiempo honrar al Señor. Y las bendiciones nos van a alcanzar. Van a venir sobre nosotros. Y digo amén a esa palabra de Daniel. Claro que sí, Daniel. Dios te va a bendecir, te va a sostener. Y en el nombre del Señor Jesús, si alguien hablara y dijera, ¿cómo se le ocurre si se va a ir de pastor y otro niño más va a sufrir? Cancelo eso en el nombre del Señor Jesús. Te va a ir excelentemente bien y vas a ser grandemente bendecido de una manera tremenda. Porque si estás en el plan y el propósito de Dios, lo sabes muy bien, Dios no te va a dejar nunca, a nadie, menos si le agradas a Él. Número 2, la bendición de Dios hacia tu vida, alerta, alerta, tú la puedes detener. Así como Esaú. Pregunto, ¿tenía planes Dios de bendecir a Esaú? Sí. ¿Tenía planes de hacer de él una nación grande? Sí. ¿Bendecirlo grandemente? Sí. Ustedes han leído la Biblia. En algún momento han leído esta palabra. Edomitas. ¿La han leído? ¿Saben quiénes son los edomitas? Los edomitas son descendientes de Esaú. ¿Y sabe los edomitas quiénes son en relación al pueblo de Israel? Sus enemigos, y les hicieron la vida difícil en muchos momentos. Alguien que estaba llamado para ser bendecido profanó lo que era honroso, brotó de su corazón una raíz de amargura, se distanció de lo que el Señor quería hacer con él y se convirtió en ser padre de una multitud, una descendencia que como le causó problemas al pueblo de Israel. Ojo, hermanos, nosotros podemos detener la bendición. Leamos aquí, por favor, en Génesis 25, 29 al 34. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Y entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y lo comió y lo bebió, y se levantó y se fue. Y así fue como menospreció Esaú su primogenitura. De ellos le viene, de esa decisión de Esaú, ese grupo, ese pueblo conflictivo como los edomitas. Dios nos llama a ser de bendición. Y cuando nosotros estamos en línea en la bendición de Dios, en la voluntad de Dios, no tan solo nosotros vamos a ser bendecidos, sino que nuestra descendencia será bendecida. Tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos y las generaciones que vienen, porque tú estás marcando una dirección que es buscar y luchar por la bendición de Dios, no tan solo para ti en el presente, sino para los que vienen detrás de ti. Y que Dios te dé vida para ver a tus nietos y bisnietos, y te dé la bendición de estar sentado al frente de esta congregación y mirar a tus nietos y bisnietos predicar, alabar, adorar, profetizar, servir a Dios, y que estén orando por alguno de tus nietos y tus bisnietos. Este hombre está respondiendo a un llamado y se va a tal lugar a servir al Señor. O estén orando por uno de tus nietos o de tus nietas. Este hombre, esta mujer ha sido una bendición enorme. Su empresa se está convirtiendo en un canal de bendición para misiones alrededor del mundo. ¿Cuántas cosas Dios no quiere hacer con nosotros, a través de nosotros, pero también con nuestra descendencia? No tan solo es por hoy. Recuerde que Dios trabaja con generaciones. Dios es un Dios que le gusta trabajar mucho generacionalmente. No tan solo estás construyendo para tu vida hoy, sino para tus generaciones. Que sean generaciones que sirvan
y honren el nombre de nuestro Señor Jesús. Tercero, no descuides las cosas espirituales por las carnales y terrenales. No descuides las cosas espirituales por las carnales y terrenales. Dice Romanos en el capítulo 8, versos 6 al 9, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero a Dios gracias que nosotros tenemos el Espíritu de Cristo y vivimos en el Espíritu. Luchamos con la carne, batallamos, pero vivimos en el Espíritu y tenemos la fuerza para vencer todas las obras de la carne. Hay que estar siempre con nuestra mirada puesta en una devoción e intimidad con el Señor, para estar fortalecidos, para que cuando venga la carne a golpearnos tengamos la fuerza para mantenernos firmes y no permitir que las obras de la carne se apoderen, sino que el fruto del Espíritu sea el que gobierne en nosotros y a través de nosotros, para glorificar al Señor, pero también para vivir esa vida que honra y agrada su nombre. Y no permitir, hermanos, que algo pasajero, temporal, gobierne, tome control. Sino vamos a pensar siempre en lo eterno. Vamos a pensar en lo glorioso que es algún día encontrarnos con el Señor cara a cara y poderle decirle que lo hicimos bien, o que Él nos diga bien hecho y nosotros decirle lo hicimos bien, claro. Vamos a luchar por ello. Y eso es lo que aprendemos de la lección de estos dos personajes. No se vaya por lo temporal, por lo pasajero. Luchemos por lo eterno y trabajemos por ello. Número 4, ¿qué otra verdad de Dios aprendemos? Número 4, dale más valor a lo eterno que a lo temporal y pasajero. Ya leíamos en Hebreos 12:15. Vamos a leerlo nuevamente, pero ahora vamos a llegar hasta el 17. Dice Hebreos 12:15 al 17: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ya no hubo manera de recuperar esa primogenitura. Dice la Biblia que lo luchó, se esforzó, pero ya había perdido todo por algo temporal. Jóvenes, el pecado va a estar a la puerta llamando y te va a hacer pensar que vas a ser el joven más feliz y que vas a disfrutar el momento. Y sí, créeme que lo vas a disfrutar mucho en tu carne, pero es temporal y pasajero, pero te va a dejar una marca indeleble. Lucha mejor por lo que tiene valor. Hermano, la mujer extraña tocará a la puerta. No lo permitas. No le des lugar. Recréate mejor con la mujer de tu juventud. Disfruta, cobra placer tener esa bendición de estar casado. Y si no estás casado, no te quemes, apúrate y cásate. Pero no permitamos, mis amados hermanos, mi amada iglesia, que lo temporal, lo pasajero, gobierne. No. Y para que gobierne lo eterno, lo que realmente vale la pena, necesitamos ser espirituales. Y para ser espirituales necesitamos estar cada día más buscando la comunión con el Señor. Hoy te encuentras con cristianos amargados en las iglesias, cuando debiera ser todo lo contrario. En la iglesia debemos de estar todos buscando el gozo del Señor, y esa amargura, esa tristeza que sea cambiada por alegría, que sea cambiada por gozo. Pero ves a cristianos que tienen meses y años amargados, 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 amargados.
Tal vez algo hay ahí en su corazón. Pero hoy el Señor nos está hablando, y si alguien tuviese alguna experiencia así, hoy el Señor te quiere sanar, te quiere liberar, te quiere restaurar para llevarte a cosas gloriosas. Y no te alejes de ese propósito que Él tiene. Entonces, cuida que tu corazón no sea dividido. Dice Primero de Reyes 18:21, Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Si el Señor es el Señor de tu vida y para ti Él es Dios y es Señor, hónralo en todo momento y en todo lugar. ¿Sabes qué es lo más fácil para predicadores como yo, sanguíneos? Venirte a decir: Dios te quiere bendecir. ¿Cuántos quieren bendición? Levanten sus manos y reciban. Yo no te vengo a gritar eso, yo te vengo a decir qué necesitas hacer para que lleves una vida de bendición, una vida plena, una vida llena del Señor y grandemente bendecida. Y eso es algo muy importante: buscar lo eterno, no lo temporal ni lo pasajero. Lucha por ello. Y voy terminando. ¿Qué necesitas hacer? Para terminar te doy 3 consejos. 3 consejos. ¿Puedes repetirlos conmigo? Amén. Ocúpate, honra y lucha. ¿Cuáles son? Ocúpate, honra y lucha. Ahora, ¿puedes decirle al de al lado? Ocúpate, hónralo y lucha. No elijas el plato de lentejas. Mejor ve por la bendición. ¿Y qué necesitas? Haz a un lado el plato de lentejas. Mejor haz eso. Ocúpate, hónralo y lucha. ¿Ocúpate de qué? De tu salvación. Filipenses capítulo 2 verso 12. Ojo con esto. No estoy hablando de la salvación, aquella que el Señor nos da cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y Él nos da salvación, soteria, nos hace salvos de la ira. No, cuando te digo ocúpate de tu salvación, me refiero a esa salvación que ya te dio el Señor. Ocúpate de cuidarla, no de ganarla, porque ya la ganaste. ¿Estás aquí conmigo? O sea, cuando digo ocúpate de tu salvación, me estoy refiriendo a la que ya te regaló el Señor, que Él te entregó por su gracia. Cuídala, ocúpate de ella. Filipenses capítulo 2 verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué nos dice el Señor? Ocupaos en vuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y con temblor. Con temor. Por temor, en este pasaje entendamos con honra, reverencia, con temblor, que todavía cuando escuches la palabra, todavía tu corazón lata, todavía tiembles cuando escuches la palabra y digas: wow, esta palabra es la que estaba esperando, Señor. Una vez más tu palabra compunge todo mi ser. Una vez tu palabra, Señor, habla mi vida, que te haga llorar, que te haga reflexionar, que la palabra te impulse a ser cada día más como el Señor y menos como tú. A eso nos referimos con temor y temblor. No temblor de aquel, sí, no, de ese no. De ese no estoy hablando. Temblor, que cuando escuches la palabra todavía sigas teniendo reverencia, todavía sigas teniendo atención y todavía sigas diciendo, no me refiero decirlo y gritarlo, sino que todavía tú sigas diciendo aún dentro de ti: amén, sí, es verdad, es cierto. Ocúpate entonces de tu salvación. ¿Cuál es la segunda? Honra la dignidad que Dios te otorgó. Honra. No hay dignidad más alta, no hay dignidad que rebase esta dignidad que el Señor nos ha otorgado.
porque nadie puede dárnosla, solo Él. La dignidad de ser llamados hijos de Dios. Dice Romanos 8, 16 y 17: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, lo segundo que yo te invito a hacer y te aconsejo: honra la dignidad que se te otorgó. Honra esa dignidad. Yo soy un hijo. Él es mi Padre, y por eso puedo correr a los brazos de mi Padre. Por eso puedo acudir a Él cuando algo no anda bien, cuando algo me está haciendo ruido y quiere desviarme, cuando algo está queriendo entorpecer que yo camine en dirección al plan que Él tiene para con mi vida. Corro a los brazos de mi Padre antes de que caigas, antes de que elijas el plato de lentejas, antes que abandones la bendición. Corre a los brazos del Padre, corre a los brazos de tu papá, porque Él es tu Padre y Él te ayudará. Él te levantará, Él te sostendrá, Él te bendecirá, Él te alimentará, Él te sostendrá en sus manos, en sus brazos. Y tercero, ¿cuál era? Lucha. Lucha. Lucha siempre por tu bendición. Dice Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para heredar una bendición. Tú y yo somos llamados por el Señor para heredar bendición. Luchemos por esa bendición. No por el plato de lentejas, que ese es instantáneo, pasajero. Luchemos por la bendición, no por lo temporal, no por lo pasajero, no por lo carnal, no por lo que puede desviarme del propósito del Señor. Tú sabes qué cosas pueden desviarte, tú lo sabes muy bien. Tú sabes qué cosas pueden endurecer tu corazón si las haces. Tú sabes qué cosas pueden desviarte del camino del Señor, tú lo sabes. Lucha por no hacerlo. Le invito, si es tan amable, que se ponga de pie y oremos juntos.